Amigos y amigas, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día 14 de septiembre del 2025, con el gusto eterno de razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa e interna, y para esta ocasión queremos hacer una invitación a que pues todos nos podamos convertir en pulverizadores de las pendejadas que existen en la red, porque si entre todos participamos y somos promotores de la filosofía analítica, pues vamos a mejorar nuestra propia realidad interna y a la vez vamos a influir en nuestra realidad externa, política, social y económica. ¿Por qué digo lo siguiente? Por esto, tener conocimiento y dominio de los principios de filosofía analítica convierte a la persona en un pulverizador de pendejadas, de contenido en la red, porque permite identificar, desmontar y desintegrar argumentos falsos, inconsistencias, contradicciones y manipulaciones gracias a un método riguroso y crítico. Argumentos sólidos que fundamentan esta aseveración. Detección inmediata de falacias y errores lógicos. El entrenamiento en estos principios permite identificar instantáneamente cuando un argumento carece de lógica, incurre en falacias o utiliza trampas retóricas. Así, cualquier afirmación falsa, pseudocientífica o manipuladora se expone y se pulveriza desde la raíz. Claridad conceptual y precisión lingüística. Aplicar los principios obliga a exigir definiciones claras y sentido contextual, desmantelando discursos ambiguos, frases vacías y contenido superficial, lo que deja sin fundamento las pendejadas que abundan en redes sociales y debates digitales. Demanda constante de evidencia y transparencia. Se solicitan pruebas, datos verificables y argumentación transparente, lo que deshabilita narrativas manipuladoras, fake news, conspiracionismos y opiniones sin respaldo, neutralizando así el contenido dudoso y desinformador. Públicamente las deficiencias, lo que crea inmunidad y sirve de filtro para distinguir el contenido útil del desechable. Bueno, la idea es promover la filosofía analítica. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo yo convertirme en un pulverizador de pendejadas? Aquí vamos a dar, digamos, los comunes denominadores de principios violados. Los principios que son violados como denominador común por las tres causas posibles. Las tres causas posibles es la ignorancia personal que tiene cada individuo, la manipulación, o sea, la intención que hay detrás de cuando se expresan algunas ideas, y además el sesgo cognitivo emocional, las propias carencias del individuo. Son aquellos que requieren dominio conceptual, honestidad y en el análisis y habilidades críticas. Cuando estos aspectos fallan, siempre resultan afectados. La evidencia teórica y aplicada muestra que los siguientes principios, por su naturaleza transversal, son sistemáticamente vulnerados ante cualquiera de las tres causas. Principios comúnmente violados por todas las causas. Existen tres causas por las cuales se dicen las pendejadas, y existen 17 principios en la filosofía analítica. Entonces lo que queremos determinar cuáles son los principios que son el común denominador que siempre son violados independientemente de las causas. El principio de definición precisa. La ambigüedad conceptual surge ante desconocimiento, manipulación deliberada o interpretación ambigua por sesgo cognitivo. El individuo que al expresarse no es preciso, prácticamente se puede deducir que quiere mentir, o sea, te quiere engañar. El principio de no contradicción. Contradicciones pueden ser ignoradas intencionalmente, ocultadas o no detectadas por sesgos y prejuicios. Principio de evidencia. Ignorar, falsear o preferir evidencia sesgada es común ante las tres causas. Principio de transparencia argumentativa. La opacidad conceptual ocurre por incompetencia, manipulación o distorsión subjetiva. Lista de los principios violados como denominador común: el principio de definición precisa, el principio de contexto,
el principio de no contradicción, el principio de evidencia y el principio de identificación de falacias y principio de transparencia argumentativa. Estos principios constituyen el núcleo analítico que, si se vulnera por cualquiera de las causas propuestas, pone en riesgo la validez del análisis filosófico y rigor del contenido evaluado. Entonces, vamos a pasar a ver cuáles son las causas por las cuales se viola la filosofía analítica. Existe una correlación clara entre las causas de violación y los principios analíticos afectados. 1. La ignorancia personal de cada quien. La manipulación, o sea, la intención de querer engañar, mentir. Y los sesgos o limitaciones cognitivas. Hay personas que están muy sesgadas. No es que sean ignorantes, sino que tienen sesgos, o sea, por ejemplo, ¿no? La oposición en México, o sea, es una oposición muy sesgada, o están muy limitados cognitivamente para interpretar lo que piensa el pueblo, ¿no? Tienden a vulnerar conjuntos específicos de estos principios. El siguiente análisis presenta cómo cada causa se relaciona con la violación de ciertos principios fundamentales. Correlación por ignorancia. Cuando alguien ignora los principios de filosofía analítica, o sea, es un ignorante total en filosofía analítica, pues los principios que viola es el definición precisa, distinción de sentido referencia, el de contexto, el de estructura lógica, el de atomismo lógico. Cuando no se tiene dominio de los conceptos y métodos, se emplean expresiones confusas, se mezclan sentido y referencias, se ignora el contexto y se falla al descomponer y estructurar proposiciones. Identificación de falacias, también que es el principio número 14. La falta de formación argumentativa impide reconocer errores lógicos o falacias, manteniendo razonamientos inválidos. Por eso es muy importante conocer y aprender los principios, los 17 principios de filosofía analítica, tanto para poder entender nuestra propia realidad interna como nuestra realidad externa. Ahora, los que tienen la intención de manipular cómo se expresan y qué principios violan, regularmente ellos violan el de no contradicción, el número 6, el de verificabilidad, el número 7, el de falsabilidad, el número 8. El de falsibilidad es cuando son absolutistas, es que yo digo la verdad y punto, no les puedes contradecir, o sea, no se les puede argumentar que lo que están diciendo es falso, porque ellos determinan que lo que dijeron es verdadero. Entonces, en ese sentido, Popper los haría añicos, ¿no? Por eso les digo que si se especializan en ser pulverizadores de pendejadas en la red, tendrían que aprender filosofía analítica. Está el de evidencia, que es el principio número 9, el de separación argumento-persona, que es el número 13. Este es un clásico. O sea, si no pueden con el argumento, entonces dicen, es un pendejo. O sea, se van sobre la persona. La persona puede decir pendejadas, pero eso no se puede deducir que el que las diga es un pendejo. O sea, las personas se tienen que respetar. Lo que no se debe de respetar es lo que están diciendo, más si son pendejadas. Eso hay que dejarlo muy claro. Y la transparencia argumentativa. Regularmente los políticos no quieren transparencia. ¿Por qué? Porque la transparencia es muy importante para la corrupción. Si no hay transparencia, entonces quiere decir que algo están ocultando. Entonces, estos principios distorsionan los datos, se presentan afirmaciones imposibles de verificar, se evita refutabilidad y se omite evidencia para manipular. Se apela a ataques personales o se oculta la estructura argumentativa. Todo esto es propio de narrativas con intención dolosa. Uso significativo del principio número 10, juegos de lenguaje. El número 11, antilenguaje privado. Se manipula el uso real del lenguaje cambiando definiciones, reglas y criterios públicos para beneficio propio. Sí, los manipuladores, ellos crean sus propias definiciones y sus propios conceptos y no les puedes alegar. Es un clásico de ellos. Correlación por sesgo cognitivo y limitaciones. Neutralidad metodológica. El número 16. O sea, su
Su método de análisis, o sea, según a quién estén analizando, no lo tienen estandarizado, depende a quién analicen. Si analizan la oposición, analiza a la oposición, entonces cambian su metodología. Y en fin, está lo de economía conceptual, que es el número 15, transparencia argumentativa, el número 17, e identificación de falacias, número 14. Los prejuicios, sesgos y limitaciones de procesamiento hacen difícil ser neutro, simple y transparente. Con frecuencia se ignoran evidencias contrarias, se sostienen creencias o se desconoce la propia falacia. Principio de verificación del 7, el 9. Los sesgos llevan a preferir información que confirma creencias previas, dejando de verificar o refutar el contenido. Así que vamos a pasar ahora a yo hablé con la inteligencia artificial diciéndole que las causas por las cuales se viola o sea, son violados los principios de filosofía analítica son la propia ignorancia de la persona, que no sabe cuáles son los principios. Y la segunda causa la considero la manipulación. Entonces le pregunté cuál sería la tercera causa posible. Entonces me dice, la tercera causa fundamental por la cual suelen violarse los principios de la filosofía analítica, además de la ignorancia y la manipulación intencionada, es la limitación cognitiva o metodológica, es decir, los propios sesgos, prejuicios, emociones humanas o incluso restricciones del lenguaje que impiden aplicar con total rigor tres causas principales de violación de los principios analíticos. Entonces, hay que dejar claro que existen tres causas fundamentales que violan los principios de la filosofía analítica. Empezamos. Ignorancia o desconocimiento. Muchas personas no dominan la lógica, la semántica o los métodos de análisis, por los que caen en confusión conceptual, contradicciones o mal uso del lenguaje. La intención de manipular o engañar. Cuando se busca persuadir, imponer ideologías o controlar narrativas, se recurre a distorsionar conceptos, omitir definiciones y falsear evidencias, violando los principios deliberadamente. Y luego la tercera causa, que son las limitaciones cognitivas, emocionales o metodológicas. Incluso con buena intención, los sesgos cognitivos, prejuicios personales, impulsos emocionales, limitaciones del propio lenguaje natural o la falta de herramientas lógicas formales generan errores involuntarios. Ejemplos: uso impreciso de conceptos debido a ambigüedad lingüística, incapacidad de reconocer falacias por sesgo de confirmación y dificultad para mantener la neutralidad metodológica frente a ideologías. En otras palabras, además de la ignorancia y la manipulación voluntaria, la tercera causa responde a las limitaciones estructurales del propio ser humano como pensador y comunicador, que muchas veces violan los principios sin intención consciente. Ahora, la pregunta que se harán muchos, bueno, ¿y cuáles son esos 17 principios de la filosofía analítica? Principios fundamentales de la filosofía analítica para análisis de contenido y que te convierten en un pulverizador de pendejadas en la red. Basándome en los filósofos principales, que es Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap y Popper, y sus contribuciones, estos son los principios ordenados sistemáticamente para constituir un modelo de análisis de contenido y pulverizar pendejadas. Empezamos con la primera sección, que son los tres primeros principios, que es los principios de claridad y precisión conceptual. Hay que ser claros y hay que ser precisos en los conceptos. El primer principio de definición precisa de Frege: toda expresión o concepto debe tener límites claros y definidos. Exigir definiciones operacionales antes de proceder al análisis. Luego tenemos el segundo principio de distinción, que es de sentido-referencia, que también es de Frege. Separar entre el significado conceptual, el sentido y aquello a lo que se refiere, referencia. Analizar tanto el contenido como el objeto del discurso. Y finalmente el tercer principio, principio de contexto, que también lo determina Frege:
Las palabras adquieren significado dentro del contexto de proposiciones completas. Evaluar las expresiones dentro de su marco argumentativo total. Ahora vamos a pasar a los principios de análisis lógico. En este caso estamos hablando del principio de estructura lógica, Russell. Identificar la forma lógica subyacente de las afirmaciones. Desentrañar las relaciones lógicas entre proposiciones. Número 5, principio de atomismo lógico de Russell. Descomponer proposiciones complejas en elementos más simples. Analizar cada componente antes de evaluar el conjunto. Y número 6, el principio de no contradicción. Rechazar argumentos que contengan contradicciones internas. Exigir coherencia lógica en todos los sistemas de ideas. Ahora vamos a pasar a los principios de verificación y justificación. El principio de verificabilidad se estableció en el Círculo de Viena a través de Carnap. Solo tienen sentido las afirmaciones que puedan ser verificadas empírica o lógicamente. Descartar proposiciones no verificables como carentes de contenido cognitivo. El número 8. Principio de falsabilidad de Popper. Las hipótesis genuinas deben de ser refutables en principio. Distinguir entre afirmaciones científicas y pseudocientíficas. Y el número 9 es el principio de evidencia. Toda afirmación debe estar respaldada por razones o evidencia. Evaluar la calidad y suficiencia del respaldo empírico. Ahora vamos a pasar a los principios del uso del lenguaje. El lenguaje es una herramienta para comunicarnos, pero existen unos principios que no deben de ser violados cuando usas el lenguaje para comunicar un mensaje que pretende ser verdadero. El principio número 10, que es el principio de uso de significativo, segundo de Wittgenstein. El significado de una expresión está determinado por su uso en contextos específicos. Analizar cómo se emplean realmente las palabras. Luego el principio número 11, principios de juegos de lenguaje, Wittgenstein. Identificar las reglas del juego de lenguaje específico en que opera el discurso. Evaluar si el uso respeta las convenciones del contexto. Número 12, principio antilenguaje privado, Wittgenstein. Rechazar definiciones puramente subjetivas o inaccesibles públicamente. Exigir criterios públicos de aplicación. Ahora vamos a pasar a los principios de evaluación crítica. Empezamos con el número 13, que es el principio de separación argumento-persona. Constantemente es violado porque siempre atacan a la persona. Es puro ataque personal. No atacan los argumentos. Es un clásico en los argumentos de la oposición política hacia el gobierno de Morena. Evaluar argumentos independientemente de quién los formula. Evitar falacias ad hominem. Principio número 14, que es el principio de identificación de falacias. Detectar errores argumentativos sistemáticamente. Clasificar tipos de razonamiento inválido. El principio número 15 de economía conceptual, que es la navaja de Occam analítica. Preferir explicaciones más simples que den cuenta de los mismos fenómenos. Evitar entidades o conceptos innecesarios. Un refrán clásico que quedaría aquí para la navaja de Occam: nunca le quieres ver la cara de pendejo a alguien, porque vas a tener problemas. Pasemos a los principios de objetividad. Principio de neutralidad metodológica. Aplicar los mismos estándares críticos independientemente del contenido ideológico y mantener consistencia en los criterios de evaluación. Es el principio número 16. Y el principio número 17 es el principio de transparencia argumentativa. Hacer explícitas las premisas, inferencias y conclusiones. Permitir la evaluación pública de la cadena argumentativa. Quien viole estos principios, prácticamente lo que diga es una pendejada. O sea, tenemos que
respetar los 17 principios de la filosofía analítica a través de la comunicación y el diálogo. Y es muy importante que lo hagamos a nivel personal, en nuestro interior, y luego a la hora de establecerlo con nuestras propias relaciones personales, de individuos o de negocios. Y si es en política, con más ganas, se tienen que respetar, porque lo único que vamos a observar, si se violan esos principios, van a ser pendejadas. Entonces la invitación es de que si te quieres convertir en un pulverizador de pendejadas en la red, ten un dominio de los 17 principios de filosofía analítica y nadie te va a poder ver la cara de pendejo. Estos 17 principios constituyen el marco teórico para un modelo de análisis de contenido basado en filosofía analítica, permitiendo evaluar sistemáticamente la validez, coherencia y justificación de cualquier discurso o información. Bueno, pues están cordialmente invitados a que existan más pulverizadores de pendejadas en la red, porque existe un exceso ya, es un exceso ya de tanta pendejada que se dice en la red. Tenemos que ponerle un freno, y los únicos que podemos ponerle freno a tanta pendejada en la red son los que piensan de una forma crítica y reflexiva. El pensamiento crítico y reflexivo es quien va a poner un muro y va a detener este movimiento de estupidez y pendejadas que pareciera que van en aumento. Tenemos que detenerlos. O sea, esa es la idea. Tenemos nosotros mismos, o los detenemos, o nosotros mismos promovemos más estupidez. O sea, ¿en qué promoción estás? ¿Eres de los que promueve la estupidez o eres de los que promueve el raciocinio?